Hola, buenas tardes. Días, lo que quieran que estén. Tecnológico de Estudios Superiores Ixtapaluca. Asignatura: Sistemas Electrónicos. Profesora: María Elena González García. Proyecto: Video sobre el ómetro analógico. Alumnos: Flores Estrada Andrés, Ortega Reyes Rodrigo, del tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Informática. ¿Qué es el Eh, ómetro? Es un dispositivo de medición que nos permite conocer la capacidad de resistencia que tiene un resistor. Existen tres tipos de ómetro. Existe el ómetro analógico, el ómetro digital y el ómetro de precisión. Este aparato fue inventado por el físico alemán Georg Simon Alfred Ohm, quien también es el autor de la ley de Ohm. Ómetro analógico. Como podemos observar en la imagen, está compuesto por una escala de medición, una aguja y una perilla. La aguja se mueve dependiendo del voltaje que se le induzca. Esto es gracias a un galvanómetro que tiene dos polaridades. Lo que hace que se mueva la aguja es Resorte un en resorte espiral. en espiral, que al momento de tener el voltaje se mueve dependiendo en qué escala pertenezca al valor. ¿Para qué se utiliza el ómetro? El ómetro es utilizado para medir la resistencia de un circuito en particular expresada en ohmios. Podemos observar que su unidad de medida es el ohmio y pues estos aparatos contienen una batería. La ley de Ohm. Recordando la ley de Ohm, dice que la intensidad de corriente que atraviesa en un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo, inversamente proporcional a la resistencia que se presenta. Esto es mediante esta fórmula. I es igual a V sobre R. En este caso, I es la intensidad, que se va a medir en amperios, V es el voltaje, que es en voltios, y R es la resistencia, que sería en ohms. Eh, en otras palabras, podemos decir que la electricidad se encuentra pues, en nuestras vidas, ¿no? En la vida cotidiana, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esto afecta directamente a las actividades que realizamos día a día. Los aparatos electrónicos que usamos, como puede ser la televisión, el estéreo, la radio, e incluso nuestro celular, dependen mucho de esta ley, eh, porque pues se logra realizar con los componentes las derivaciones y las fórmulas de esta ley. Veamos el funcionamiento del ómetro. Este equipo contiene una batería en su interior, como ya lo habíamos dicho en sus características. Esta batería va a inducir el voltaje a través de nuestra resistencia que se desea medir. La batería que contiene este equipo tiene un valor que está definido porque es la que va a ingresar el voltaje sobre la resistencia que nosotros vamos o queremos medir. Este instrumento va a poderlo calcular en la corriente. Al ya tener el voltaje que desciende de la batería y la corriente que se propaga por la resistencia, pues tenemos dos valores. Entonces, de acuerdo con la ley de Ohm, podemos despejar nuestro valor de resistencia en la fórmula que estamos viendo en pantalla, la que va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. El funcionamiento. Bueno, cuando se va a medir una resistencia, lo primero que hay que hacer es que el aparato debe estar en cortocircuito entre sus terminales. Posteriormente se va a ajustar con un tornillo que ya lleva integrado la aguja en el valor cero en la escala de resistencias que, como se mostró al principio, era la que estaba graduada. Después de esto, en las terminales o entre las terminales se instala la resistencia que se va a medir.
El desplazamiento de la aguja indica el valor de la resistencia, o sea, hace que lee el voltaje que se induce y lo representa en donde se ubique la aguja. Esta escala está calibrada directamente en ohmios. Como el voltaje de la batería es constante, pues en este caso la intensidad de la corriente que circula solamente va a depender de esa resistencia que se está midiendo. En otras palabras, podemos decir que al tener el equipo de estar en contacto con la resistencia es cuando va a poder calcular este la medición. Ahora vamos a ver una representación gráfica. Aquí tenemos un ohmómetro analógico. Como ya lo habíamos dicho, primero tenemos que haberlo calibrado o haberlo puesto en cortocircuito. Esto quiere decir que va a estar pues, en ceros. Vamos a tener nuestro valor un lado positivo y otro negativo. Dicho esto, tenemos una resistencia. Esta resistencia va a tener un lado positivo y un lado negativo. Tenemos que tener cuidado al conectar el ohmómetro. De un lado vamos a poner nuestro lado negativo, y del otro nuestro lado positivo. Una vez esto, si nuestra resistencia tuviera un valor de 50 ohmios, lo que va a hacer nuestro ohmómetro es que partiendo del 0 que tenemos aquí, va a subir hasta 50, más o menos por aquí. Y esa va a ser la marca que nos va a dar o la lectura que va a dar el equipo. Bueno, en este caso, recordando los aparatos de medición que se vieron durante el semestre, hay medidas de seguridad que se tienen que utilizar para poder llevar a cabo el buen funcionamiento de este aparato. En el caso del osciloscopio, tomándolo como ejemplo, tu pantalla está hecha de fósforo. Entonces, cuando se inyecta una señal o ambas, tiene modo de calibrar qué tan alto, qué tan bajo, qué tan cerca o qué tan lejos puede verse la señal representada. Si al momento de subirle mucho el brillo a el display, se quema el fósforo, entonces esa señal que tú tuviste o que se tiene ahí registrada se quema, se puede llegar a quemar y se puede quedar permanentemente en la pantalla, lo cual la estropearía. En este caso del ohmómetro analógico o análogo, está, como lo comentamos, está compuesta por un galvanómetro, la cual va directamente conectada a la aguja. En caso de tener una resistencia o una conexión, inducir voltaje muy alto que no soporte el aparato, pues esta aguja se volvería loca, por así decirlo, y se rompería, e incluso podría llegar a romper el cristal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso adecuado. Esto nos va a llevar a las normas de seguridad. Debido a que el ohmómetro posee la batería, como lo habíamos comentado, este es un voltaje definido. La resistencia pues no debe de estar en operación para ser medida, es decir que pues no debe inducir ningún voltaje, porque si no sí puede dañar en este caso el equipo de medición, que sería el ohmómetro. Verificar físicamente que esté bien, en buen estado, ya que pueden estar trozados los cables o muy deteriorados, y que el circuito pues esté sin energía, porque si tuviera voltaje y se le induce más voltaje se le puede llegar a dañar. Puede dañar el ohmómetro, y pues es importante verificar que la aguja no esté rozando con el vidrio para que pues tengamos la mejor lectura posible de lo que estemos midiendo. Posteriormente, para poder realizar la medición, sabemos que dependiendo de la magnitud que tiene el circuito y lo que se desea medir.
Si la resistencia total en un punto dado lo conectas en paralelo, es como que es terminar, porque ya el equipo en automático va a comenzar a leer. Pero si lo tienes conectado en algún circuito, pues otros a fuerza se tienen que conectar de un extremo y aparte conectar el ómetro del otro para poder hacer la medición. De preferencia el circuito no tiene que estar en funcionamiento para que no vayamos a tener un accidente con el equipo y podamos tener la medición correcta. Bueno, incluso en una de las grandes diferencias entre el análogo y digital es que en el digital normalmente son integrados. ¿Qué quiere decir integrados? Que pueden estar en un multímetro o incluso en un voltímetro, que como podemos ver tienen varias escalas de medición, no solamente en ohmios, puede ser en amperes, miliamperes. Entonces, en ese caso, si fuera en el caso del voltímetro, si se conectara en serie, el voltímetro tiene una capacidad de inducirle voltaje muy alto, entonces es muy difícil que se pueda llegar a quemar o a pasar de algo al dispositivo. El equipo. O una de dos, o se puede no dar ningún valor, no reflejarte ningún valor, o simplemente salirte un valor negativo, al contrario del análogo, que este sí llevaría pues una consecuencia grave que podría ser descomponer o dañar permanentemente el equipo. Pues sí, de hecho los multímetros análogos también tienen las mismas características que nuestro ohmmetro análogo. Es decir, que trabaja igual con una aguja y pues a lo mejor el equipo es lo de menos, pero pues la seguridad es muy importante en este aspecto. Pues de nuestra parte sería todo. Estas son nuestras bibliografías y les agradecemos por poner atención. Por ver el video. Hasta el próximo proyecto.